es el del Domingo de Ramos y el de Santa Misa Crismal. En cuanto al Domingo de Ramos, es importante decir que las reflexiones no solo están basadas, sino que en su inmenso contenido son tomadas de la carta circular sobre la preparación y la celebración de las fiestas pascuales, carta de fiestas pascuales, un documento del Vaticano de 1988 y también del libro Jesús de Nazaret del Papa Emérito Benedicto XVI. Comencemos mirando entonces ¿por qué se le llama Domingo de Ramos o Domingo de Pasión? El primer nombre, Domingo de Ramos, proviene del hecho que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con hojas de palma. Juan 12:13. Juan 12:13. Siempre les recuerdo que es importante que al llegar a casa en un momento dado, si es posible hoy mismo o mañana, vayan a los textos bíblicos, los mediten y reflexionen. El segundo nombre, Domingo de Pasión, proviene del relato de la pasión que se lee en este domingo. Aquí quisiera hacer una anotación litúrgica, y es que toda la celebración, desde que se comienza la procesión hasta antes de leer la pasión del Señor, tiene un sentido festivo, alegre, contento. En cambio, si uno está muy atento, percibe que la pasión misma hace entrar a la asamblea en un ambiente de tonalidad discreto, un ambiente tenue, un ambiente prácticamente penitente. Claro, es la doble realidad vivida. Por un lado, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y por otro lado, la finalidad de esa entrada. El por qué entra el Señor triunfante, porque camino a la cruz, en la pasión, en la muerte, nos permitirá resucitar con Él. Las dos realidades vividas en ese día. Sabemos muy bien que se realiza una procesión antes de la Santa Misa. La carta de fiestas pascuales de 1988, que citamos al inicio, dice: la entrada del Señor en Jerusalén ya desde antiguo se conmemora con una procesión en la cual los cristianos celebran el acontecimiento
imitando las aclamaciones y gestos que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del Señor cantando el fervoroso Hosana, Hosana. Hosana es una palabra hebrea que significa salve, y sobre todo se utilizaba y se utiliza todavía hoy por nosotros como una exclamación, admiración, incluso una alabanza. Repito este dato porque me parece muy catequético entre los otros, ya que es una expresión que en el santo la utilizamos mucho. Además, el Hosana es una palabra hebrea que significa exclamación, admiración y hasta alabanza. Luego tenemos que decir que las palmas que nosotros portamos en la procesión deben mantenerse no como amuletos, ni por razones terapéuticas o mágicas para disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan en el campo o en el hogar. Las palmas no son para eso ni significan eso. Las palmas, como hemos dicho, implica el recordatorio de ese saludo que se hace a Jesús, Rey de Nazaret, Rey de Israel, aclamándolo, admirándolo, alabándolo, y que bendecidas nosotros llevamos a nuestros hogares. Muchos de entre nosotros hacemos una cruz con ellas y las ponemos en un lugar visible de la casa, algunos detrás de la puerta, otros incluso lo hacemos en la entrada a nuestro hogar, a nuestra casa, y ahí permanece esa palma hasta el próximo año, significando que en esa casa vive un cristiano, significando que en esa casa vive un seguidor del Señor, alguien que cree que Jesús de Nazaret es nuestro Salvador. El Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, explica algo como suele hacerlo él con mucha profundidad. Y dice, desde la entrada en Jerusalén a la resurrección, Jesucristo reclamó el derecho de los reyes, conocido a lo largo de la antigüedad, de demandar modos de transporte particulares. Sabemos que los reyes en la antigüedad se hacían trasladar de modos muy especiales, significando su potestad, su majestad. Pero, atentos,
Continúa el Papa Emérito: el uso de un animal, el burro, en el que nadie se había sentado, es un indicador más del derecho de la realeza. Claro, pero ya esto nos señala que no es una realeza según el mundo, no es en la caballería de los reyes de este mundo en los que el Señor se hace transportar. Continúa el Papa Emérito: Jesús quería que su camino y su accionar sean entendidos en términos de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en su persona. Jesús no está construyendo sobre la violencia, no está instigando una revuelta militar contra Roma. Su poder es de otro tipo, es en la pobreza y la paz de Dios, que identifica el único poder que puede redimir. Detalla el libro del Papa Benedicto XVI. Ese burriquito es muy importante. Claro que el Señor reclama un modo de transportarse que sea real, que sea majestuoso, pero diferente al mundo. No es en caballerías ni en carrozas, es en un burrito. Su reinado no es de este mundo. Su lógica es totalmente, radicalmente diferente a la de este mundo. Hay otro dato muy importante que el Papa Emérito señala y que esto nos da una nueva visión, pienso que a la inmensa mayoría, sobre los peregrinos que reconocieron a Jesús como su rey mesiánico, como su Mesías rey, y los que gritaron: crucifícale, crucifícale. Y es que en el libro se señala que el hecho que los peregrinos coloquen sus mantos en el suelo para que Jesús camine por encima, también pertenece a la tradición de la realeza israelita. Segunda de Reyes 9:13. Segunda de Reyes 9:13. Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en esa tradición de la realeza israelita. Es decir, no es casualidad que los peregrinos vayan colocando sus mantos a la pasada del Señor. Eso se solía hacer con los reyes. Los peregrinos sacan ramas de los árboles y gritan versos del Salmo 118, Salmo 118. Palabras de bendición de los peregrinos de Israel, que en sus labios se convierten en una proclamación del reinado del Mesías. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en lo más alto. Salmo 118. Esas expresiones con las que los peregrinos saludaban a Jesús son tomadas de este salmo. Ya dijimos que hosana es un grito de júbilo, de alabanza inclusive, de alegría, de admiración, de exclamación. Por eso el Papa Benedicto dice que todo este saludo, todo este recibimiento, todo este acompañamiento a Jesús y a sus discípulos
en una desbordada aclamación, implica que los que le acompañan son las multitudes que le han seguido, escuchando su palabra y mirando sus milagros. Diferente a la multitud que le grita: crucifícale, crucifícale. Esto lo explica el Papa cuando él reflexiona en un texto evangélico, y es que dice Mateo 21 del 10 al 11, Mateo 21 del 10 al 11: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Las personas habían oído hablar del profeta de Nazaret, pero no parecían tener ninguna, pero este profeta de Nazaret no parecía tener ninguna importancia para ellos. La gente ahí no lo conocía, dice el Papa Emérito. Y por eso voy a volver al texto de Mateo 21 del 10 al 11. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Ven? Parecía que él no tenía importancia para Jerusalén, que no lo conocían. Entonces reflexiona el Papa Benedicto diciendo: eran dos multitudes diferentes. Una ya lo aclamaban como rey Mesías, Mesías rey, le brindaban todos los honores. Las otras prácticamente lo desconocían, no sabían de quién se trataba. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con el tema del Domingo de Ramos. Pasando a la Santa Misa Crismal, que se celebra normal y ordinariamente el Jueves Santo en la mañana, aunque por razones pastorales en algunas diócesis del mundo lo hacen en otro día, como cuando, por ejemplo, las distancias geográficas en las que están trabajando los sacerdotes en su misión pastoral son demasiadas, grandes, y se les haría imposible participar un Jueves Santo en la mañana en catedral y luego estar ya en la tarde para la misa vespertina de la Cena del Señor. Es importante, creo, señalar en primer lugar de dónde procede el término crismal. Crismal es crisma, y
crisma tiene su origen en la palabra, el sustantivo, diríamos, griego, Cristo, Christus, el ungido. Por eso, de entrada, tendríamos que decir que la misa crismal es la misa de todos los ungidos, de todos los ungidos, de todos los cristianos, de todos los que son otros Cristus, de todos los seguidores de Cristo, del ungido. Fíjense qué importante entonces, en la misa crismal deberíamos de participar todos los ungidos. Es una misa que, si me permiten la expresión, nos atrae, nos seduce, porque es la misa de los ungidos, de los que por el bautismo hemos sido sumergidos en Christus, el ungido, y con Él y en Él y por Él somos también nosotros ungidos. Y en esta Eucaristía, en todo este contenido bíblico, litúrgico, en todo este contenido sacramental, se consagran tres óleos, tres aceites, como bien sabemos. El óleo del crisma, el de los catecúmenos y el de los enfermos. El óleo del crisma se utiliza, como también sabemos, para la segunda unción que se hace al bautizado, cuando se le reviste como sacerdote, profeta y rey. Sacerdote es una palabra procedente del latín sacer, sagrado, dote, el que da cosas sagradas. Todos por el bautismo somos sacerdotes, llamados a dar cosas sagradas, cosas buenas. Es lo que se llama sacerdocio común de los fieles. ¿Ven? Qué hermoso, qué lindo. Es un sacerdocio común de todos nosotros, los fieles. Todos llamados a dar cosas sagradas. Profeta, el que anuncia la palabra y denuncia el pecado, la injusticia. Y rey, el que ha sido elevado a la máxima dignidad al que puede ser elevada una persona de ser hijo de Dios. En esta unción del crisma, en el bautismo, somos entonces revestidos como sacerdotes, profetas y reyes. También el óleo del crisma, el santo crisma, se utiliza en la confirmación
¿Ven? Cuando el Espíritu Santo que ha venido a nosotros en el bautismo actúa en su plenitud, con toda nuestra aceptación, consentimiento, asentimiento, libre, voluntariamente recibido. Y en este consentimiento libre, inteligente y voluntario, el Espíritu puede actuar plenamente. El Espíritu actúa con su plenitud, con la plenitud de los 7 dones. Por eso la confirmación es el sacramento de la maduración cristiana. Entramos en una madurez de nuestra fe cristiana que en el bautismo como responsabilidad fue asumida por nuestros padres y padrinos. Y también el crisma se utiliza en la ordenación de los obispos y sacerdotes. De los obispos y sacerdotes. Son 3 sacramentos en los que se utiliza este óleo. A nosotros se nos hace ministros, sacerdotes ministros, todos, incluyendo los obispos y sacerdotes, somos sacerdotes, tenemos el sacerdocio común de los fieles. La distinción con nosotros consagrados es que además, escuchen bien, de llevar el sacerdocio común de los fieles, junto a ustedes, como ustedes, igual a ustedes, por el bautismo allá, en la unción de del crisma en el bautismo, nuestro sacerdocio está puesto al servicio y a la disposición del de ustedes. Es decir, nuestro sacerdocio ministerial, quise decir, está puesto al servicio y a la disposición de ustedes. Esto es muy importante que quede claro. El obispo, el sacerdote, también lleva el sacerdocio común de los fieles, claro, porque fuimos bautizados y ahí en el bautismo se nos ungió con el crisma, como sacerdotes, profetas y reyes. Pero una vez que fuimos ordenados, también llevamos el sacerdocio ministerial, que está al servicio del de ustedes. El sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles. Por eso, en las santas misas donde se administra el sacramento del orden, donde hay nuevos presbíteros, muchas veces se insiste que el presbítero nace para servir al pueblo santo de Dios, para servir a los fieles, para que ustedes se salven. Es más, y esto lo dice muy claramente la pastora Stavo Bovis de San Juan Pablo II cuando habla de la caridad pastoral, o hablando de la caridad pastoral, todavía mejor llamando la caridad pastoral. El sacerdote se santifica, se salva en la medida en que a través de su sacerdocio ministerial, nuestro sacerdocio ministerial, ustedes se santifican y se salvan. Ya que nosotros, como sacerdotes ministros, hemos nacido para servirles a ustedes, nos santificamos y nos salvamos si a través del sacerdocio ministerial que el Señor nos ha dado, ustedes se salvan y se santifican. Es bello
Porque esta es una comunión de santificación y de salvación, ¿ven? Por eso, aunque la salvación es personal, también es comunitaria. Es decir, el juicio es personal. Yo voy a rendir cuentas de mi vida, vos también de la tuya. Pero hay vínculos salvíficos que por lo tanto nos unen para juntos ayudarnos a salvarnos. Me disculpan si insisto en expresiones como esto es bello realmente. Siempre que reflexiono en toda esta riqueza, les decía anteriormente, bíblica, litúrgica, sacramental que tiene la Iglesia, y en este caso la misa crismal, me admiro, me quedo realmente admirado de la belleza de la Iglesia, de lo precioso de la Iglesia, de la enseñanza y de la vivencia, sobre todo, de la Iglesia. Bien, el otro óleo consagrado es el de los catecúmenos, que ustedes saben que la palabra catecúmeno significa recién iniciados en la fe. Recién iniciados en la fe. Es decir, los que nacen a la fe. Esos son los catecúmenos. Y bien sabemos que se utiliza en el sacramento del bautismo como la primera unción, cuando se le pide al Señor a través de ella que la fortaleza del Espíritu Santo venga sobre el niño para que pueda luchar en la batalla contra el pecado. San Juan Pablo II, el Jueves Santo del 4 de abril de 1985, hace una reflexión maravillosa al respecto, que nos hace pensar en la relación que hay entonces entre la misa crismal y la vigilia pascual. ¿Por qué? Recuerden que en la vigilia pascual, ya lo miraremos el miércoles que nos corresponda reflexionar sobre ella, precisamente porque es una Pascua, un Pesaj, un paso de la muerte a la vida, es la resurrección del Señor, el sepulcro que queda vacío, se celebra solemnemente el sacramento del bautismo de niños, pero particularmente de adultos. ¿Por qué? Porque es Pascua, porque es paso de la muerte a la vida, y entonces hay fieles que nacen a una nueva vida. Hay fieles que nacen a una nueva vida. Y los óleos que se utilizan en el sacramento que se le administra a esos fieles que nacen a una nueva vida, y si son adultos, tendrá que usarse el óleo de los catecúmenos y el óleo del crisma, porque a los adultos inmediatamente que se les bautiza, se les confirma, son consagrados en la misa crismal. ¿Ven el vínculo? La relación entre misa crismal y vigilia pascual. Pero no es una relación de rito nada más,
si me perdonan la expresión, no es una relación de conveniencia nada más. Es decir, no se trata que ya se consagraron los óleos en la misa crismal y entonces están listos para utilizarse en la vigilia pascual. No. En la crismal se han consagrado los óleos de los catecúmenos, el óleo de los, entre los cuales uno de ellos, el de los catecúmenos, es para el bautismo junto al crisma, y luego el crisma para también la confirmación de quienes vivirán su Pascua, de quienes vivirán su resurrección en la vigilia, de quienes pasarán de la muerte a la vida, de quienes entrarán a ser también parte de los ungidos, del pueblo ungido. Y finalmente se consagra el óleo de los enfermos, que es importantísimo insistir que se administra no para que la persona muera. Incluso hay gente, católicos, que llevan esto como una especie de mito, tabú, por decirlo de esa manera, y tienen hasta miedo que se les unja con el óleo de los enfermos, porque piensan que es ya para despedir a la persona, para que se muera, ¿verdad? Y hasta le dicen al sacerdote: no, padrecito, no me unja, o no la unja porque no se está muriendo. Ciertamente, en lenguaje de Don Bosco diríamos que el óleo de los enfermos nos prepara a una buena muerte. Pero fíjense que el óleo de los enfermos no solo tendríamos que pedirlo cuando se tiene una enfermedad física, también cuando uno va a vivir algún momento de riesgo. Por ejemplo, antes de viajar, de hacer un viaje largo, uno podría, por el riesgo que corre aquel viaje que va a iniciar largo, pedir la unción de los enfermos, porque uno se prepara a una buena muerte. Y la buena muerte, bueno, en lenguaje de San Francisco de Asís, es nuestra hermana muerte. Es el paso a la vida, a la resurrección, a la vida eterna, a la eternidad. Pero también la unción de los enfermos es para curar. ¿Cuánta gente se ha curado con la unción de los enfermos? Muchísima gente obtiene la curación de sus enfermedades físicas gracias a la unción de los enfermos. La unción de los enfermos presupone que la persona está en gracia, aunque ella misma perdona los pecados. Voy a decirlo de otra manera, por cuestiones de catequesis. La unción de los enfermos perdona los pecados, pero presupone que la persona esté en gracia. ¿Por qué presupone que la persona esté en gracia? Porque la unción de los enfermos no viene a sustituir al sacramento de la confesión, de la penitencia. Aunque la unción de los enfermos propiamente y esencialmente perdona los pecados, no sustituye al sacramento de la penitencia. Por eso presupone que quien va
a recibirla esté en la gracia del Señor. Y finalmente, en esta Eucaristía, los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales ante el obispo, sus promesas de obediencia, de castidad, de interceder en la oración litúrgica por el pueblo, de dedicarse a la proclamación del reino de Dios, de fidelidad a Cristo y a la Iglesia, precisamente porque es la misa de los ungidos, y ellos han sido ungidos no solo por el bautismo, no solo por la confirmación, sino que además por el orden, por el sacramento del orden. Y gracias al sacramento del orden que nos ha hecho presbíteros, ministros, sacerdotes, hemos sido incorporados a Cristo, el ungido, no solo en el sacerdocio común de los fieles, que lo llevamos todos, sino en el sacerdocio ministerial de Cristo, que ha ofrecido su sacrificio al Padre por la salvación de todos nosotros. Entonces, es para el sacerdote la misa por excelencia y la única misa en la que durante el año litúrgico renueva ante el obispo, que representa a Cristo cabeza en la comunidad, en la diócesis, en la iglesia particular, todo su ministerio, toda su ministerialidad, todo su ser ministerial ese día, en esa Eucaristía, el sacerdote lo renueva. Por eso, si me permiten también, si para todos es un día grande, es un día festivo, el Jueves Santo es un día festivo, para nosotros de una manera especial es un día de fiesta. Ese día nosotros los sacerdotes nos felicitamos unos a otros, nos felicitamos siempre unos a otros, porque vamos a renovar nuestra ministerialidad. Ya claro que entendemos que ese jueves por la tarde estaremos además celebrando la Eucaristía y estaremos por lo tanto celebrando la institución del ministerio sacerdotal. Pero